¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos el día de hoy a esta sesión de estas capacitaciones dentro del área de internado. Yo sé que todos ustedes están ya llevando el curso de internado 1, internado 2, y estos procesos de capacitación son sumamente importantes porque también nos dan, ¿no?, una mirada un poco más profunda de algunos temas en específico. Me presento. Comienzo por presentarme. Creo que hay alguien que quiere comenzar. A ver, ok, quiere ingresar. Bueno, me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Andrea García. Yo soy psicóloga clínica. Muy buenas tardes a todos los que están presentes el día de hoy. Soy magíster en intervención clínica psicoanalítica. Correcto, soy psicoterapeuta hace más de 15, 18 años, para ser más exacta, y bueno, soy también docente de pregrado y de posgrado de algunas universidades de nuestro país, ¿ok? Vengo dictando aquí en la Universidad Continental ya hace más de un año aproximadamente. Estoy bastante contenta. Soy docente también del curso de internado 1. Y bueno, como ya les mencioné, mi core de trabajo es la psicología clínica. Yo soy psicoterapeuta y trabajo en específico con niños y con adolescentes. Desde esa mirada es que traigo yo esta presentación el día de hoy a todos ustedes, para quienes también se interesen en el área clínica y sobre todo de la clínica infantil. La clínica infantil siendo un elemento tan importante para todos nosotros los clínicos, porque está de más, ¿no?, comentarlo, ya todos ustedes lo saben además, que la población infantil es una de las poblaciones más vulnerables, ¿correcto?, dentro de la etapa evolutiva. Si nosotros no trabajamos desde la infancia, lamentablemente, ¿no?, las patologías más severas se van a ir gestando a lo largo del proceso evolutivo. Pero muchos de ustedes dirán, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es, digamos, el core, la etiología de las patologías actuales? Bueno, miremos un poquito hacia atrás, ¿correcto? Hace algunos años atrás había menor cantidad de patología en niños. Era muy difícil encontrar, en todo caso, niños con patologías severas como, por ejemplo, ideación suicida o intento suicida, ¿no?, problemas vinculares o trastornos depresivos mayores o trastornos de la conducta alimentaria en los niños. Yo actualmente tengo pacientes de 7, 8, 6 años que ya tienen trastornos de la conducta alimentaria. Incluso he tenido pacientes de 7 años que han tenido sonda nasogástrica. ¿Qué está pasando entonces con la población infantil? Cada vez los psicólogos clínicos tendremos, ¿no?, más pacientes en esa medida, ¿no?, desde esa etapa evolutiva. Y estará en nosotros poder orientar sobre todo a los padres, madres de familia, a cómo trabajar. Muchas veces los padres, madres de familia llegan a nosotros los clínicos por un motivo de consulta derivado básicamente del colegio, ¿no?, de la escuela, porque de repente en casa no hay tanto tiempo de presencia con el bebé, con el niño, y es recién en la escuela cuando comienzan a emerger las conductas disruptivas, que tal vez han aparecido antes, han aparecido en casa, pero lamentablemente por la situación actual donde papá, mamá tienen que pasar largas horas del día fuera de casa, los niños están más expuestos, ¿no?, a las situaciones de sentirse, digamos, en cierto vacío emocional. Y tienen que cubrir ese vacío emocional con otro tipo de estrategias que no son tan adaptativas. Y el único grito, yo siempre les digo a mis pacientitos, como el grito de guerra que ellos tienen, son justamente las conductas disruptivas. Y estas conductas disruptivas se reflejan con mayor claridad en la escuela, ¿no?, cuando comienzan a ir al nido, al kinder, al colegio. Y los papás se sorprenden y nos dicen, pero Andrea, yo no sabía, en la casa él se porta bien, pero cuando hacemos la entrevista, encontramos pues que papá y mamá pasan fuera, ¿no?, lejos de estos niños, 14, 15 horas al día, y cuando llegan ya los niños están durmiendo. Entonces, ¿cómo vamos a observar justamente que algo está sucediendo en él o en ella, en el pequeño o en la pequeña? Básicamente se da por una derivación usualmente desde el colegio. Como les decía, casi siempre vemos la sintomatología más en términos, sobre todo en los niños, que van a la escuela en términos cognitivos. Hay problemas de atención, de concentración, las llamadas patologías actuales, ¿no?, los trastornos del neurodesarrollo, que cada día están más presentes en la consulta privada. De los 5 niños o 6 niños que puedo atender como nuevos pacientes a la semana,
por lo menos el 80% llega con un diagnóstico previo de TDAH o TDAH o TEA incluso, aunque no han sido diagnosticados por un neurólogo, por un pedopsiquiatra o por un psicólogo en el campo, ¿no?, de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, frente a esa problemática es que nos encontramos y nos ubicamos nosotros, ¿no? Nosotros los psicólogos. Y muchos de ustedes que están en el campo de la psicología clínica y en este o educativa también, y una de las herramientas o de las técnicas que nosotros tenemos en principio para poder abordar un buen diagnóstico, ¿cuáles son? A ver por el chat. ¿Cuáles son nuestras técnicas diagnósticas? Antes de yo comenzar con mis diapositivas, quiero saber, ¿no? Ustedes ya están trabajando, están haciendo sus internados, así que me imagino que todos aquí sabemos cuáles son nuestras técnicas, ¿no?, de bandera. ¿Mediante qué diagnosticamos nosotros los psicólogos? ¿Cuáles son nuestras herramientas técnicas? La observación, perfecto. Gracias, Sara, Wendy, Lucy. En efecto, entrevista y observación son nuestras herramientas de bandera. Yo siempre les decía a mis estudiantes, de repente por aquí hay alguno de mis estudiantes internados, en el proceso diagnóstico tenemos varias fases, ¿correcto? Pero las únicas fases que no vamos a poder, digamos, eliminar son la entrevista, que en este caso cuando trabajamos con niños es entrevista a padres de familia y entrevista a niños, vamos a ver ahora algunas precisiones o detalles, y la devolución de resultados. De lo que sí podemos prescindir u omitir es de las técnicas de aplicación de pruebas, ya sean psicométricas o proyectivas. No siempre van a ser necesarias, sobre todo cuando son niños muy pequeñitos, ¿no?, cuando son incluso preverbales o están comenzando a hablar. Trabajar con técnicas psicométricas o incluso proyectivas gráficas, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, un dibujo libre o un test de la familia, es muy complejo en etapas, ¿no?, del desarrollo bastante tempranas. Estoy hablando de 4 o 5 años. Es difícil interpretar incluso una técnica proyectiva en un niño tan pequeñito. Además se cansan, se aburren, ¿no? No están tan conectados con una evaluación, ¿no?, digamos, con una consigna, ¿ok? Ellos trabajan más a partir de lo lúdico. Pero lo único de lo cual no vamos a poder prescindir es justamente de nuestras técnicas de entrevista y de observación, ¿correcto? En todo este proceso de evaluación diagnóstica. Y el día de hoy yo les voy a compartir desde el enfoque que yo también manejo, que es el enfoque psicodinámico, psicoanalítico, ¿ok?, una propuesta de entrevista a infantes, ¿ok?, de entrevista a niños, a población infantil. A ver, denme un momentito, voy a compartir mis diapositivas, esta es la última. Ok, comenzamos. Muy bien. Entonces, ¿se observa? ¿Sí? ¿No? Díganme, por favor, que mi internet está fallando hace ya varios días atrás. Ok, Marlene, sí se observa. Listo. Perfecto. Ok. Bueno, aquí veo a alguno de mis alumnos de internado. Qué gusto me da verlos por aquí. Ok, entonces, entrevista clínica infantil, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en la entrevista a niños. Como les decía, para mí, ¿no?, desde mi enfoque, lo más importante es trabajar con lo más primitivo posible, que en este caso se da en los niños, en la infancia. Si no tenemos un buen abordaje clínico desde, digamos, consultantes niños, lamentablemente, ¿no?, los trastornos, las desregulaciones, ¿no?, a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel de las emociones incluso, van a aparecer con mayor potencia. Entonces nosotros como psicólogos debemos estar totalmente capacitados a elaborar una buena entrevista a infantes. Así como vamos a elaborar una buena observación de conducta, ya sea a través de un análisis funcional o a través de una hora de juego diagnóstica, ¿correcto? También debemos estar capacitados para realizar una entrevista a niños. Y ustedes dirán, pero a niños, ¿cómo vamos a entrevistar si son chiquitos? Tendremos ahí algunas particularidades. Como les mencionaba, ¿no? ¿Por qué la entrevista clínica a niños es tan importante? ¿Cuándo aplicarla? ¿Y cuáles serían las ventajas y las desventajas, correcto, de desarrollar, ¿no?, una entrevista clínica a infantes? Abro la pregunta, ¿por qué la entrevista clínica a niños?
¿Por qué consideran ustedes que es importante desarrollar una entrevista clínica a niños? Y me dirán, pero ¿por qué no a los papás, no? ¿Por qué es importante hacer una entrevista clínica a niños? A ver, ¿quién se lanza a brindar una respuesta por el chat si desean? Tienen también carta abierta para poder encender sus audios. Porque muchos académicos dicen, ya, para corroborar lo que dicen los papás. Gracias, Miriam. Esa es una de las razones, en efecto. ¿Alguien más? ¿Por qué entonces la entrevista clínica a niños? El niño mencionará sus necesidades. En efecto, Sonia, ¿no? Tomando un poco la en consideración. Se me fue la conexión. No, no es que no se escuche, no se escucha, no, sino que se me fue la conexión. De pronto dejó de funcionar el Meet, pero ya estoy aquí. Ok, continúo entonces. Listo. Perdónenme un ratito. Bueno, son cosas de la tecnología que yo no puedo controlar. Creo que todo el mundo está hoy día en Internet. Bueno, como decían ustedes, ¿no? Recabar más información sobre el niño, ¿no? Saber un poco o indagar un poco más respecto al niño, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los papás? Como les decía, todos los que trabajamos con infantes tenemos algo en particular. ¿Ok? Que es que el padre o la madre de familia está fatal la señal de internet. Sí, en efecto, no solo la mía, yo creo que la de todos. Debe ser porque estos días de APEC, ¿no? Casi todo el mundo está en su casa por días no laborables, entonces todos están trabajando desde lo virtual. ¿Ok? Pero bueno, aquí estamos. Igual si se me paraliza, por favor me avisan, levantan la manito, me escriben por el chat para volver a conectarme. ¿Ok? En la sierra es por las lluvias. Bueno, Hugo, en el caso de ustedes es por las lluvias y acá en Lima es porque todo el mundo está conectado a internet hoy. Así estamos. Pero bueno, como les decía, en el caso de los infantes, la diferencia es que quienes sacan la cita con nosotros son los papás, ¿correcto? Y como les decía, los papás van con un motivo de consulta. Pueden decir, mi niño está dejando de prestar atención en las clases, está peñiscando a sus compañeritos, pero en la casa él es un amor. En la casa él hace caso, en la casa él hace todas sus tareas, es muy correcto. Ok, en la casa entonces es como el santo, ¿no? Y en el colegio es como el diablito, ¿no? Cuando conocemos al niño, en efecto, podemos darnos cuenta que las conductas disruptivas que presenta en el aula también las va a presentar con nosotros en la entrevista o incluso en la hora de juego diagnóstica. Por ejemplo, puede ser un niño muy reactivo a entrar con nosotros en el consultorio, puede comenzar a garabatear las paredes, arrastrarse por el suelo, no querer responder a nuestros cuestionamientos o preguntas. Entonces, no es que solamente sea en el colegio, sino que también esto se termina reproduciendo en el encuentro con nosotros los terapeutas, los evaluadores. Entonces, es importante tener esta entrevista inicial con los niños, ¿correcto? Ya sea a través de la palabra o ya sea a través de una hora de juego diagnóstica en los niños preverbales, porque necesitamos corroborar justamente el motivo de consulta. Saber si el motivo de consulta que traen los papás es en efecto el motivo de consulta del niño o no, ¿ok? Y cuando son niños un poco más grandecitos, ellos son capaces de manifestar sus sensaciones, sus emociones, ¿no? Todo lo que ellos van sintiendo. Entonces, es importantísimo tener esta primera entrevista también con los niños, ¿ok? Creo que alguien preguntó algo sobre el psicoanálisis. No lo leí mucho a profundidad, pero era una pregunta como ¿por qué no consideran al psicoanálisis como científico? Bueno, esa es una, digamos,
Un cuestionamiento que se ha hecho el psicoanálisis durante muchos años y por una sencilla razón. A diferencia de lo cognitivo y conductual, ¿no? La rama psicoanalítica en sus inicios no desarrollaba investigaciones empíricas experimentales, ¿ok? Como el conductismo, como el cognitivismo, que iban a un espacio de laboratorio, ¿no? Y podían hacer un experimento, ¿no? Teniendo un dato más cuantitativo. En el caso del psicoanálisis, no. Sin embargo, el psicoanálisis desde hace ya más de 100 años, aproximadamente entre 80 años, 70, 80 años, ha comenzado a desarrollar investigaciones sobre todo en el proceso psicoterapéutico, a través, ¿no? O a partir del análisis del cambio psicoterapéutico, porque el proceso psicoanalítico funciona. Lo único que faltaba, o lo único que ha estado faltando durante muchos años, era justamente la investigación, la evidencia empírica de que el proceso psicoanalítico funcionaba. Uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, es el poder trabajar justamente en el análisis del caso clínico. Y no solamente de uno, sino de miles de casos clínicos que se están desarrollando a través de investigaciones que comprueban que las técnicas o las herramientas psicoanalíticas funcionan para procesos de cambio a largo plazo. Y cuando hablo de largo plazo, hablo de elementos estructurales, es decir, incluso trastornos de la personalidad. ¿Ok? No significa que se descartan las otras técnicas, en absoluto, ¿no? Quien diga que una técnica es mejor que otra o que una escuela es mejor que otra, bueno, éticamente no es correcto. Para cada caso existirá además, ¿no? Un enfoque o un foco terapéutico en específico. Por ejemplo, yo no puedo hablar de psicoanálisis en un espacio educativo. Es decir, si yo quiero trabajar un proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a trabajar claramente con un enfoque más cognitivo-conductual o conductista, porque lo que quiero hacer es trabajar o modificar la conducta en el infante. En el caso, por ejemplo, de problemas vinculares o trastornos del vínculo, idealmente podemos optar por una terapia más de corte psicoanalítico, en este caso psicodinámico, ¿no? Porque lo psicoanalítico ortodoxo, lo psicoanalítico inicial freudiano al 100%, no se ajusta necesariamente a la población infantil, ¿ok? Lo posterior a Freud, Melanie Klein, Winnicott, Bion, trabajan con niños. Y eso es lo que hasta ahora se hace, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de por qué el psicoanálisis no se considera científico, quien lo menciona de esa forma, ¿no? Lamentablemente cae en el error, ¿no? Porque no conoce a profundidad la corriente, ¿no? Terapéutica psicoanalítica, ¿no? Es como si lo psicoanalítico, de alguna manera también, ¿no? Negara la evidencia empírica del cognitivismo. El cognitivismo nos lleva años luz a nivel de investigación empírica. Eso es cierto. Pero el psicoanálisis trabaja en investigación, sobre todo en procesos de cambio, ¿no? Que las técnicas psicoanalíticas funcionan para el cambio más profundo a nivel nuclear, en efecto, funcionan. ¿Correcto? Ese es un poco el sesgo que existe, ¿no? De por qué el psicoanálisis no se considera una ciencia. ¿Ok? Que hay como 105 escuelas de psicoanálisis y es confuso buscar entender las bases teóricas. 105 escuelas de psicoanálisis. Wow, eso sí no lo tenía mapeado, ¿ok? Pueden existir, es una sola escuela psicoanalítica, un solo sistema psicoanalítico y a partir de ahí se derivan, digamos, diferentes formas de acuerdo también a cada teoría, ¿no? Pero todas parten del psicoanálisis finalmente, ¿no? Es similar a lo cognitivo-conductual que existe, ¿no? DBT, esquemas, ¿no? Etcétera. También tienen muchas escuelas, pero llegar a 100 creo que es una exageración. Pero bueno, tendríamos que averiguar un poquito más sobre ello. Regresando un poco al tema que nos trae el día de hoy, es qué ventajas y desventajas tenemos frente a la entrevista a infantes. Como les decía, una de las ventajas más importantes que ustedes mismos han señalado es poder corroborar la información que los padres nos brindan o los consultantes iniciales nos brindan. Estamos en la número 3, Ana, todavía no he pasado las diapositivas, no te preocupes, ¿ok? La ventaja inicial o sustancial es justamente el poder hacer, ¿no? Este match entre el motivo de consulta de los papás y el motivo de consulta del niño. Si en efecto se corroboran, coinciden, ¿correcto? Pero la desventaja en las entrevistas a infantes es también, ¿no? El proceso evolutivo del mismo infante. Cuando trabajamos con adultos o con adolescentes es mucho más sencillo tener una entrevista semiestructurada o una entrevista estructurada, porque hay un nivel de comprensión bastante alto a nivel cognitivo de la palabra. En el caso del niño, no. Además, el niño, ¿no? Se va a encontrar frente a un otro adulto que también va a poder considerar como una figura de autoridad. Entonces, la ansiedad podría ser incluso muy alta,
Más aún, si imaginemos alguno de nosotros está trabajando en un centro de salud y tenemos que llevar una bata, ¿no? Una bata clínica, la bata blanca. El niño inmediatamente lo va a asociar probablemente al médico. Y podrán haber niños, ¿no? Que también se sienten mucho más angustiados frente a la presencia de un otro adulto que además le está haciendo una serie de preguntas y lleva una bata médica. Entonces, lo que tenemos que hacer en una entrevista a niños, a infantes, es ser absolutamente flexibles. Quien vaya a una entrevista a infantes con su cuaderno y su entrevista estructurada saldrá, ¿no? Con información casi irrelevante. Eso ténganlo por seguro. A diferencia del trabajo con población adolescente y adulta, en el caso de los niños tenemos que hablar su mismo lenguaje, incluso, ¿no? Colocarnos a su misma distancia o altura. En el caso de la clínica con niños, es usual desde la corriente psicoanalítica, así como desde la corriente humanista existencial, por ejemplo, no trabajar dentro de un encuadre, ¿no? Donde haya una mesa entre el niño y el profesional de la salud mental, o subir al niño sobre una silla, estamos hablando, pensando en un niño de 5, 6, 7 años u 8, y que el psicólogo esté frente al niño, como si le estuvieran tomando un examen o una evaluación. Eso crea distancia afectiva, y lo que nosotros buscamos más bien es crear un clima de rapport suficientemente sólido, ¿no? Una sintonía afectiva suficientemente estable para que el niño logre abrir lo que verdaderamente lo trae a consulta con nosotros, ¿no? A evaluación psicológica. Y no crea pues que somos una extensión de sus papás o una extensión del doctor o una extensión de la profesora del colegio que los envía a consulta con nosotros. Entonces, aporta elementos sustanciales esta entrevista clínica infantil al diagnóstico en general. En principio, porque nos va a permitir estudiar el motivo de consulta desde la mirada dinámica, lo mencionamos como motivo de consulta manifiesto, y la posible objetivación del motivo de consulta latente. ¿Cuál es el motivo de consulta manifiesto, Andrea? El motivo de consulta manifiesto es el síntoma por el cual el niño llega a consulta. Ejemplo, conductas disruptivas. Ejemplo, trastornos del sueño. Ejemplo, eneuresis, encopresis, ¿no? Es un niño de 7 años que está comenzando a orinarse o regresando a orinarse en la cama todas las noches, ¿ok? Ese es el síntoma. La mamá llega desesperada a consulta porque el niñito, pues, está orinándose todas las noches y ya tiene 7 u 8 añitos, ¿no? Ya no pasaba eso. Ese es un síntoma. Y ese es el motivo de consulta manifiesto. Pero nosotros, como clínicos, tendremos que develar el verdadero motivo de consulta, es decir, qué está produciendo en efecto, ¿no? esa eneuresis en este infante. Tal vez, ¿no? Cuando hacemos la entrevista inicial con los padres y luego la entrevista con el infante, construiremos junto a ellos un motivo de consulta mucho más claro. Por ejemplo, los padres podrían estar pasando por una separación, por un divorcio. Y el síntoma de la eneuresis es simplemente, ¿no? Una manifestación de la angustia frente a esta posible separación de los padres de este menor. Y necesitamos construir junto a los papás y junto a este niño, en la medida de lo posible, un motivo de consulta real, ¿ok? Que vaya más allá de lo manifiesto que es el síntoma. Esta entrevista clínica con el niño permite además establecer un buen rapport. Cuando hablamos de rapport, y todos ustedes lo saben, ¿no? Es como esta suerte de encuadre sintónico. El niño no va a entender, ¿no? Que tienen que estar junto a él 45 minutos, que tiene que ser una vez por semana, más o menos a la misma hora siempre, ¿correcto? Pero lo que sí va a entender es que va a estar frente a un otro sobre el cual va a poder actuar de manera totalmente libre, ¿correcto? No sentirse juzgado, no sentirse evaluado, y todo esto va a depender del nivel de empatía o sintonía y del campo afectivo que se ofrezca o construya el paciente, es decir, el niño, con el evaluador terapeuta, ¿no? O con el evaluador clínico en este caso. Recuerden que yo estoy hablando de la entrevista exclusivamente clínica, ¿ok? Permite además la entrevista clínica infantil, la entrevista con el infante, planificar la batería de pruebas o tests, ¿no? Que vamos a utilizar, en caso lo utilizáramos, ¿no? Para poder elaborar un mejor diagnóstico. Por ejemplo, en los trastornos de neurodesarrollo, que muchas veces son los que más llegan a la consulta, es importantísimo, ¿no? Tener estas entrevistas clínicas iniciales para saber si vamos a necesitar una batería de pruebas específica para ese tipo de trastorno, ¿correcto? Y para otros también, ¿no? Permite también, ¿no? O como medio de observación directa de la relación, las expectativas y las representaciones de los padres con respecto al niño y con el niño respecto a los papás.
vamos a poder levantar información de cuál es la representación mental que este niño o niña tiene también de sus figuras parentales y de su familia en general. Permite conocer la historia clínica completa del niño. Por lo regular, lo que hacemos los clínicos es esta información levantarla antes en la entrevista con los papás, ¿no? En la anamnesis con los papás. Pero en algunas ocasiones habrán algunos datos que también le vamos a solicitar al infante de acuerdo también al periodo evolutivo en el que se encuentre, ¿no? O sea, si es mayorcito, le vamos a poder hacer algunas preguntas respecto a momentos específicos de su vida. Por ejemplo, en este momento yo tengo un niño, ¿no? De 12 años, no, 11 años, 2 meses, ¿ok? Es un niño que fue diagnosticado con TDAH, ¿no? Hace algunos meses atrás, en enero de este año, casi un año, ¿ok? Pero él nace con una dificultad. Él su madre pierde el líquido amniótico y él nace prácticamente ahogado, ¿no? Estuvo en UCI durante los primeros 15 días de vida, pero él no sabe o no identifica o me dice, Andrea, no me acuerdo, ¿no? O sea, no me acuerdo qué me pasó, mi mamá me dijo que estuve en UCI, pero nada más, ¿ok? Entonces, él no tiene mucha conciencia de su historia clínica. Este dato lo he tenido que corroborar claramente, ¿no? Con la mamá, quien me ha dado una mayor información acerca del estado de la salud mental de este niño y de cómo nació, ¿no? Él no tiene un registro claro de este tipo de datos tan específicos, ¿ok? ¿Cuáles son las características generales de la entrevista clínica con niños? ¿Ok? ¿Se escucha entrecortado? A ver, díganme, por favor. ¿Sí? ¿No? No, se escucha No, bien. sí, se escucha bien. Gracias. Ok, entonces no es mi internet. Listo, continúo entonces. ¿Ok? A ver, ¿dónde me quedé? Como les decía, va a derivar en específico de las particularidades individuales respecto a la etapa del desarrollo en la que se ubica el niño o niña. Si nosotros vamos a establecer una entrevista con el infante, en principio tenemos que considerar las etapas del desarrollo en el cual se encuentra. Piaget, ¿no? ¿Qué etapa del desarrollo sería óptima para desarrollar una entrevista con un infante? Claramente sería una etapa en la cual el infante ya haya logrado la simbolización de palabra, es decir, que sepa lo que dice, ¿no? Cuando verbaliza sus emociones, cuando verbaliza sus efectos, cuando nos cuenta una historia, que sea capaz de utilizar la palabra como medio de comunicación. Pero además de eso, la entrevista va a derivar del contexto en el cual se encuentra inmerso. No será lo mismo hacer una entrevista para una evaluación diagnóstica general o integral, por ejemplo, a una entrevista de evaluación diagnóstica solicitada, por ejemplo, ¿no? Por el colegio o, por ejemplo, por el Ministerio Público, ¿ok? La entrevista variará el enfoque dependiendo también de la solicitud o de la demanda inicial de la persona que deriva el caso o la persona que trae a consulta a este niño o niña. Pero toda entrevista psicológica, en el caso de los infantes, tenemos que tener en consideración dos variables. Las variables del niño, por un lado, pero también las variables de nosotros como psicólogos, como profesionales. En el caso de las variables de nosotros como profesionales, debemos tener en cuenta ciertas características. Aquí hay que ser sumamente honestos con nosotros mismos. Habrán algunos de nosotros que nos sentiremos mucho más cómodos en el trabajo, ¿no? Claramente con de repente con adultos, ¿correcto? Y tenemos que ser honestos con ello, ¿no? Tal vez nos agrada más trabajar con adolescentes, con adultos que tienen un pensamiento más abstracto, que tienen mucha más conciencia de lo que se está sucediendo, o tal vez no, ¿no? Y habrán otros, ¿no? De nosotros que nos interesemos o nos sintamos más cómodos con la población infantil. Yo aquí a mis alumnos, tanto de internado como mis alumnos de maestría, yo dicto en una maestría clínica infantil, me dicen, ¿no? Andrea, pero es que es bien complejo trabajar con niños. Aquí sí, el campo infantil es doblemente difícil. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que trabajar con el niño, tenemos que trabajar con los papás. Y trabajar con los papás es un hueso doblemente duro de roer. Porque ¿qué hacemos si con el niño trabajamos excelentemente, modificamos su conducta, el niño comienza a aprender técnicas de relajación, comienza a sentirse mejor, de repente en el aula, ¿no? Pero llega a casa y vuelve a pasar lo mismo. El contexto no varió, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿no? Hay también, ¿no?
un temor de que las cosas no funcionen, no por nosotros, por nuestra competencia profesional, sino porque no se trabajó con los papás, ¿no? Entonces, hay que tener en claro las características de nosotros como psicólogos y como entrevistadores también. Tenemos que ser sumamente flexibles con los infantes cuando los entrevistamos, pero en el caso de los papás tenemos que ser mucho más, digamos, directivos, ¿no? En este caso sí, nos toca ser más directivos con quienes cuidan a nuestro pequeño consultante. Asimismo, dentro de las variables del profesional, es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, seleccionar nuestras preguntas, evaluar también el espacio en el cual vamos a desarrollar nuestras intervenciones, nuestras entrevistas, nuestras terapias, etcétera. Desde las variables del niño, y es lo que vamos a revisar a continuación con un poco más de calma, debemos tener en consideración desde elementos tan básicos como la narrativa, es decir, la capacidad lingüística del infante, el rol de la etapa del desarrollo, los factores del desarrollo social, el grado de autoconciencia, qué tanto realmente el niño es consciente, ¿no?, de lo que le está pasando, elementos de la memoria, del recuerdo. Recordemos que los niños no recuerdan en el mismo grado que recuerdan los adolescentes o los adultos, ¿no? Su memoria es un poco más restringida, ¿ok? Y aquí ingresa también, ¿no?, una cuestión bastante compleja, ¿no? La credibilidad. ¿Puede el niño mentir? ¿Correcto? Muchas veces sucede, ¿no? Que el niño va de repente al departamento psicológico del colegio y la mamá, el psicólogo llama a la mamá porque el niño pues está teniendo conductas disruptivas y al momento de hacer la primera aproximación uno observa con claridad que el niño realmente está movilizado, le aplica de repente una hora de juego diagnóstica o una prueba proyectiva de la familia y comienza a identificar, ¿no?, algunos elementos que nos dan señales de que el niño, por ejemplo, puede ser víctima de abuso, ¿no? O de abuso o de agresión intrafamiliar. Si llamas a la mamá, llama al papá y la mamá dice, no, está mintiendo. Él siempre miente, ¿no? Entonces no hay como esta validez, ¿no?, de la credibilidad del infante. Ahora vamos a ver también ese tema un poquito más a detalle, ¿ok? Voy a ir corriendo con las diapositivas para que el tiempo nos alcance. Entonces, dentro de las variables del niño ya mencioné que lo más importante es ubicar al niño dentro de su espacio evolutivo, lo cual nos va a permitir detectar si la problemática, ¿no?, del motivo de consulta está de acuerdo a la edad cronológica y los hitos del desarrollo correspondientes, ¿correcto? Si es que el niño llegó al hito del desarrollo, por ejemplo, mirando las teorías cognitivas de Piaget, ¿no? Si ya pasó lo sensoriomotor, pero o se ha quedado estancado en lo sensoriomotor y ya tiene el niño pues unos 7 o 6 o 5 años y no logra verbalizar ninguna palabra, ¿ok? Hay algo ahí que está ocurriendo. Comúnmente, la capacidad para recordar, hablando de este tema de memoria, puede ser infravalorado o subestimado en el infante. Pero desde la mirada de los clínicos, los niños pueden ser reporteros absolutamente confiables de sus propias experiencias. Si el buen clínico logra capturar esta información detrás del objetivo y de lo observable, identificando las habilidades que el niño tiene para informar sobre sus propios estados emocionales, creencias y comportamientos. Es decir, nosotros no podemos subestimar o desestimar, ¿no?, lo que el niño nos expresa a través de la observación de conducta, a través de la palabra, a través del dibujo, a través del juego, ¿correcto? Lo que el niño nos dice es la verdad, su realidad psíquica. Tal vez no es la realidad fáctica al 100%, porque el niño también tiene componentes de fantasía, es cierto. Pero este componente fantasía finalmente termina siendo inoculado o proyectado por el contexto en el cual el niño o niña vive. Entonces, nosotros como clínicos estamos en la total obligación también, ¿no?, de considerar y de valorar todos los elementos que el niño o niña nos transmita en estas primeras entrevistas. Observación y narrativa, ¿no? Hay que monitorear el contenido y la forma del discurso del niño, ¿no? ¿Con qué intención se está comunicando? ¿Con qué valor emocional? ¿Está yendo con toda la rabia del mundo a contestarme? ¿Nos contesta de una manera rígida o simplemente evita el contacto emocional con el evaluador? ¿Ok? La reacción general de este primer encuentro. Si de repente cuando ingresa con nosotros al momento de la entrevista se niega, se rehúsa, rechaza, cierra la puerta, quiere regresar corriendo con la mamá, hay una angustia persecutoria muy alta, ¿no? Hay un miedo a que algo malo le pueda suceder en ese espacio, que es un miedo normal. Casi todos los niños o muchos de los niños
pueden presentar estas conductas inicialmente, pero poco a poco se van incorporando al proceso de la evaluación, ¿no? De la entrevista. Y así al final de la entrevista, muchos de ellos incluso, ¿no? Se llevan a veces el dibujo que hicieron, ¿no? O nos dicen nos vemos la otra semana, o de repente se quedan jugando con algo del espacio, ¿no? Del consultorio. Y ahí ya podemos ver que entraron a un siguiente estado, ¿no? Que es una fase de integración un poco más del objeto, de integración un poco más del espacio y del evaluador. Que un adulto les pregunte sobre sus pensamientos, opiniones, etcétera, puede ser algo poco usual para el niño. Más aún si estamos pensando en niños que tal vez tienen un contexto familiar bastante deprivado, ¿no? Padres ausentes, no hay cuidadores, entonces no hay nadie que les pregunte cómo te sientes, cómo estás, algo está pasando en casa, algo te está pasando a ti, ¿no? No es para ellos algo común que un extraño adulto venga y les pregunte ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces ellos no encuentran como una ruta para poder contestar de una manera más espontánea. Sienten temor y es normal. Hay que tomar entonces en consideración diversos desafíos que implican la comunicación con un niño al hacer esta entrevista. En principio, las habilidades cognitivas y lingüísticas de todo infante, ¿ok? Si asisten o no a la entrevista por voluntad propia. Jorge, sí, adelante, te escucho. Así rapidito para poder avanzar. Jorge. Disculpe, docente, se apretó. Mi gato lo apretó, perdón. Ah, ya. El gato quiere aprender, entonces. No te preocupes, Jorge. Está bien, no hay problema. ¿Ok? Entonces, si no asisten a la entrevista por voluntad propia, ¿no? A veces o usualmente los niños son coaccionados, ¿no? Lo que incrementa el rechazo a este encuentro, a la entrevista psicológica inicial. Ya llegan con una preconcepción, ¿no? Negativa del espacio de entrevista psicológica. No, yo no quiero ir al psicólogo porque ahí van los locos, ¿no? Ya los papás inoculan esa información en el infante o llegan mal informados o incluso desinformados, ¿no? De la entrevista. Te voy a llevar al psicólogo porque te estás portando mal. Entonces ya inoculan en el entrevistador una característica negativa. Él es quien te va a poner en orden, el que te va a poner en su sitio. Entonces va a ser importante que nosotros establezcamos un rapport y un clima y una sintonía afectiva muy, muy clara, muy, muy delicada con los infantes. A diferencia de otra población, con los infantes la cosa cambia en absoluto. Tenemos que ser, ¿no?, orientados directamente a que trabajamos con niños, ¿ok? Ideas erróneas sobre el clínico que dirige la entrevista y algunos niños pueden incluso, ¿no?, presentar algún trastorno real de la comunicación y habrá que idear otro tipo de técnicas para poder llegar a comunicarnos con ellos, por ejemplo, a través del juego. Muchas veces, ¿no?, optamos por un primer encuentro a través de lo lúdico. Particularmente, ¿no?, yo en los casos más complejos de patologías más severas, ¿no?, opto por lo lúdico, por una hora de juego diagnóstico. Tengo mi caja de juego diagnóstico, la cual construyo antes de esta primera entrevista. El enfoque de entrevistas entonces debe ser totalmente flexible, donde se reconozca y responda a las necesidades únicas de cada niño. Por eso, antes de entrar en la entrevista con el niño, necesitamos haber mapeado absolutamente todo el detalle que hemos buscado después del motivo de consulta con quien haya venido a sacar la cita por el niño, ¿ok? En el caso fuera la clínica. En el caso que no, si estamos dentro de un espacio educativo, necesitamos también corroborar información, por ejemplo, con las profesoras o las tutoras de aula, además de la información de la entrevista que nos va a brindar también el infante, ¿no? ¿Ok? Continuamos entonces. El rol del desarrollo en el proceso de la entrevista, elemento, como les decía, sustancial, ¿ok? El proceso de evaluación mediante la entrevista puede durar más de una sesión. Sin embargo, comúnmente, ¿no?, se busca, ¿no?, desarrollar tanto la entrevista como la toma de pruebas en el niño en un mismo momento. Cosa totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de la naturaleza del infante. Dentro de las variables evolutivas de un infante no puede prestar atención, ¿no?, más de, digamos, 20, 30 minutos, y esto estoy hablándolo en grande, digamos, estoy extendiendo el tiempo para una sola actividad, ¿correcto? Entonces, si nosotros le aplicamos, no sé, estoy pensando en una prueba psicométrica muy extensa de depresión, de ansiedad, y a eso le adicionamos que le hemos hecho una entrevista inicial de unos 20 minutos y luego viene una batería de prueba de 40 minutos, ahí se cubren los 60 minutos, el niño ya va a responder sin ganas, sin motivación, ¿no?,
se va a parar, se va a sentar, ¿no? Y si viene, por ejemplo, por un TDAH, nosotros los clínicos y quienes no tengan mucha expertise dirán, ah, no, sí, en efecto tiene TDAH, se está parando, no se está concentrando, no logra, ¿no?, utilizar bien el lápiz, me pide permiso para ir al baño cada minuto. No, ojo, no estás tomando en consideración que es un niño. Y a diferencia de un adulto que puede controlar, en el niño no, está aprendiendo a controlar, ¿ok? Entonces hay que tener, ¿no?, flexibilidad en ello. Conocer las características de acuerdo a su etapa evolutiva. Nosotros los clínicos infantiles tenemos que saber nuestras teorías del desarrollo infantil de la A a la Z. No solamente el enfoque psicodinámico, en mi caso, por ejemplo, ¿no?, Erikson, Freud, Klein, Winnicott, Bion, sino también las cognitivas. ¿Qué nos dice Piaget? ¿Qué nos dice Vygotsky? ¿Qué nos dice Bandura, ¿no?, del desarrollo regular en la infancia, tanto cognitivo como social, ¿correcto? Esto va a ayudar al clínico a preparar y a desarrollar la entrevista y así obtener una interacción efectiva con el niño. Si yo conozco mis teorías del desarrollo y sé que es un niño de 6 años o de 5 años, entonces ya sé más o menos cómo poder enganchar con ese niño. Tal vez lo haré desde lo más lúdico y si es un poco más grande, incluso los juegos que le voy a presentar para la hora de juego diagnóstica serán otro tipo de juegos, ¿no? Si tiene 7 años, de repente serán juegos de competencia, si es un niño más chiquito, serán pues juegos en relación, ¿no?, a la familia, etcétera. Sin embargo, no hay homogeneidad porque existen diferencias subjetivas. Recordemos que la infancia es un periodo evolutivo donde el niño cambia de un mes a otro, ¿no? Muchas veces lo vemos un mes y al siguiente mes pues ya está diciendo muchas más palabras porque es propio del desarrollo evolutivo. Y asimismo, a nivel del lenguaje va a haber una diferencia subjetiva en términos de memoria, de sociabilidad, en general de la maduración emocional. Entonces tenemos que tener nuestras teorías, ¿no?, del desarrollo muy claras en el trabajo diagnóstico con infantes, incluso desde los manuales psicodiagnósticos. Recuerden que todo manual psicodiagnóstico ha sido creado desde la mirada del adulto, no desde la mirada hacia un niño. Entonces, todos los diagnósticos de un infante son diagnósticos presuntivos. En la infancia, los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿ok? Otro tipo de variables, ¿no? Bueno, la familiarización del clínico con el desarrollo normal y psicopatológico del infante, justamente en la mención que les estaba diciendo. La clara identificación de las teorías del desarrollo, ¿no? Freud, Erikson, Vygotsky, Piaget, ¿no?, Bowlby, etc. En algunas ocasiones, evaluaciones generales previo a la entrevista con el niño. Por ejemplo, ¿no?, hacer un screening mental, ¿no? Podría ser que antes de este primer encuentro de entrevista, el niño pueda haber pasado por un screening, ¿no?, de sus capacidades cognitivas, ¿no?, para que no introduzcamos elementos que no vienen al caso en este vínculo que queremos crear con este niño en esta entrevista y pueda abrir más contenidos. Y las angustias, que ya les había mencionado, que son parte también del proceso de entrevista y de cualquier proceso de evaluación en los infantes. Asimismo, a nivel de la memoria, ¿no?, de la memoria autobiográfica, como ya les había mencionado, los niños recuerdan de manera espontánea menos que los adolescentes y los adultos, ¿no? A los niños no les podemos hacer pensar en contenidos inconscientes, no les podemos decir, ¿y qué crees que se asocia a esto? Porque el niño no es más concreto, ¿no?, por su mismo proceso evolutivo. Y lo que hay que trabajar aquí, más bien, ¿no?, es el grado de detalle con el que el infante recuerda un evento específico. Puede ser relevante para la información que busque recopilar en la entrevista, pero puede disminuir con diversos elementos. Pensemos, por ejemplo, en los niños judicializados, ¿no?, quienes trabajen en el Poder Judicial o quienes trabajen con cámara Gesell, ¿no? Tengo algunas estudiantes también en maestría que trabajan en cámara Gesell, ¿ok? Y para ellas poder elaborar su informe clínico que va a ir a un juzgado, que va a ir a un juez, ¿no? Claramente en el caso de la psicología nosotros no podemos, ¿no?, pinchar el brazo del niñito y sacar sangre para comprobar si en efecto, pues, ¿no?, tiene un trastorno de salud mental o si padece, ¿no?, de un trastorno de estrés postraumático o de un trastorno de adaptación. Nosotros en la psicología trabajamos con el elemento subjetivo también, ¿no?, que es creer justamente en la palabra de este niño, pero también en lo que nos transmite a nivel del clima que se genera con nosotros en esta entrevista, ¿ok? Elementos importantes a considerar, ¿no? La edad. A menor edad, claramente hay una menor retención de memoria específica. Escaso conocimiento y familiaridad sobre este tipo de experiencias de evaluación. Falta de interés del infante, ¿no?, por la entrevista. Entorno estresante y problemas emocionales.
falta de conocimiento sobre el propio funcionamiento de la memoria. Todos estos elementos le juegan el contra al niño. Entonces, frente a una evaluación psicológica un poco más estructurada, y que puede ir, por ejemplo, a Poder Judicial, o que puede ir, ¿no?, a elementos mucho más estructurados, a instancias más públicas, por ejemplo, hay que tener en consideración nosotros los clínicos y los evaluadores de infantes ser absolutamente descriptivos. No solamente describir a nivel de las respuestas que me dio en la entrevista, sino que va más allá. Cómo se presentó, llegó tarde, cuál fue su angustia inicial, quiso entrar conmigo al consultorio, llegó a abrirse, se notaba en él mucho temor, ¿no? Me pidió muchas veces permiso para ir al baño, denotando o asociándolo justamente a esta angustia que él sentía frente a la situación de evaluación. Todos estos elementos que pueden ser más subjetivos y que se asocian a la observación de conducta deben ser descritos de manera muy detallada en el informe clínico, más allá, ¿no?, de las respuestas objetivas que el niño menciona. Nosotros tenemos que ir a lo que está debajo justamente de esa narrativa, ¿no?, de esos mensajes que el niño nos menciona o nos dice. Y esto tiene que ver con la fiabilidad, como les decía, ¿ok? El conocimiento real es subestimado por el recuerdo instigado espontáneamente en la entrevista. De otro lado, hay algunos entrevistadores que también pueden, de alguna manera, instigar, ¿no?, a que el niño responda de cual u otra forma, ¿ok? Hay un riesgo, ¿no?, de fiabilidad por la alta sugestionabilidad también del infante, ¿no? Incremento. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas tendenciosas, cuando hay una falta de interés o de conocimiento en el tema, ¿no? O en el caso del niño, cuando hay un alto deseo de agradar, ¿no?, al entrevistador, ¿no? Es un niño bastante complaciente. Los clínicos y los psicólogos que entrevistamos a niños debemos ser sumamente cautos si en efecto es un caso de un niño que desea, ¿no?, agradar al entrevistador, o si es un niño, ¿no?, que realmente lo hace por algún trastorno o por alguna falencia en particular. Les pido por favor que apaguen sus audios, ¿ya? Ok, Daisy está con el audio prendido. Ya la silencié. Bueno, continúo entonces. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Estoy tratando de hacerlo lo más sintético posible. ¿A partir de qué edad ya se podía indicar un trastorno como un diagnóstico? Alex, buena pregunta. A partir de la adolescencia en adelante, ¿ok? Los manuales diagnósticos no están diseñados para los infantes, ojo, a excepción de los trastornos, ¿no?, del neurodesarrollo. Pero los demás trastornos en general han sido desarrollados bajo una mirada adulta y para adultos, ¿ok? Si bien el CIE-10 tiene algunas, ¿no?, precisiones para niños, incluso, ¿no?, la farmacología está también dada para los infantes. Entonces, yo sí soy partidaria de que los diagnósticos en niños siempre van a ser presuntivos, justamente por los procesos evolutivos tan, digamos, acelerados que tienen los niños, ¿ok? Y que además, casi siempre, no en todos los casos, pero en la mayoría, en más del 50% de casos, el niño es un emergente del contexto, es un emergente de la familia o es un emergente del colegio, ¿no? Es un síntoma emergente. Hay algo que está sucediendo al interior de esa familia que ha generado que este niño se convierta en el síntoma. Como les decía, ¿no?, de repente una separación de pareja o un ambiente, ¿no?, familiar cargado de agresión o de negligencia, y el niño lo único que hace en la escuela es faltar a clases, ¿no?, o de repente comenzar en conductas más adictivas, ¿no?, la ludopatía, está más concentrado en el celular, o de repente está comenzando a ver pornografía. O sea, hay elementos ahí, ¿no?, que nos dan a notar que esto va más allá de lo conductual, ¿no?, sino que esto también se asocia a algo más nuclear, ¿ok? Pero lamentablemente, ¿no?, en el CIE-10 y en el DSM sobre todo, ¿no?, la mirada es mucho más hacia el adulto, ¿ok? Continúo entonces. Como les decía, antes del inicio de cualquier entrevista, y eso lo tenemos claro todos nosotros, ¿no?, en principio las condiciones previas es obtener información, ¿ok? Tenemos que contar con información básica, ¿no? La edad, porque la edad es sustancial para elaborar nuestras preguntas. Si nosotros sabemos que es un niño de 5 o de 4 años, vamos a tener una entrevista más semiestructurada o desestructurada, incluso, ¿no?, inestructurada. Vamos a ser mucho más flexibles y tal vez trabajaremos mucho más sobre lo lúdico,
más que sobre la entrevista hablada, ¿ok? El nivel de escolarización es distinto a hablar con un niño que está terminando el kinder con un niño de tercero o cuarto grado de primaria. La composición familiar para saber si son monoparentales, no si es una familia, digamos, papá, mamá, niño, ¿no? Etcétera. El motivo de consulta, todos estos elementos, ¿no? Usualmente los tenemos desde la ficha de derivación o desde la ficha de triaje. Antes de continuar, voy a ir pasando ya, por favor, por el chat, el enlace de la asistencia del día de hoy, porque de repente me gana el tiempo y no lo voy a poder compartir, ¿ok? Lo estoy compartiendo en este momento por el chat del Meet, para que todos lo tengan, por favor, todos lo van completando mientras van escuchando esta parte de la ponencia, ¿ok? Entonces, si no disponemos de esta información previa, ¿qué hacer? ¿No? No le vamos a preguntar al niño esta información porque de repente lo único que va a conocer es su edad, ¿no? O por lo menos en qué año de escolaridad está. Vamos a tener que hacer mucho más incisivos con la observación de conducta del infante y comprobar luego o corroborar la información también, ¿no? Con los padres o con quien haya venido, el adulto que haya venido a sacar la cita con el infante. Asegurarnos sobre todo la comprensión lingüística y su desarrollo cognitivo. Antes de iniciar una entrevista debemos saber si el niño habla, ¿no? Su nivel de lenguaje, ¿no? Y su nivel de comprensión, ¿no? Se puede recurrir a observaciones estructuradas en el caso de los niños paraverbales o preverbales, ¿no? Por ejemplo, escalas de desarrollo, test de habilidades e inteligencia, etc. Preocupación del niño por conocimiento previo del entrevistador. Nosotros debemos arrancar las entrevistas a niños manifestando que sabemos algunas cosas, pero que no sabemos todo, ¿no? Y que en este espacio, junto a él, va a venir a conversar tranquilamente de lo que él o ella vaya manifestando. Y que quede claro que su opinión es totalmente importante y que solamente se va a dar en este encuentro y va a ser sumamente valiosa, ¿no? Es validar o hacer este contrato de confidencialidad, ¿no? Verbalizado con el niño también. El niño debe saber de esto, ¿ok? Que aquí no estamos para juzgarlo, para criticarlo, para evaluarlo, sino para conocerlo, ¿ok? Tiene que estar totalmente claro, más aún en el niño, porque está en pleno proceso de construcción psíquica. Con la información obtenida, entonces, ¿no? De este screening inicial del niño, además del enfoque particular del clínico, si es un clínico cognitivo-conductual, conductista, humanista, ¿no? Psicoanalítico, psicodinámico, este establecerá el rumbo de la entrevista, ¿no? Identificar inicialmente quién fue la fuente solicitante, cuál fue el motivo de consulta, qué se espera en torno a conseguir con la entrevista, ¿no? Si buscan los padres o el colegio un diagnóstico, ¿no? De corte más clínico psiquiátrico o un informe para un juicio o para un cambio de colegio, ¿no? Los colegios nos solicitan o le solicitan a los padres de familia un informe psicológico general, ¿no? O una alta psicológica para un proceso de admisión, etcétera. Identificar si las características del solicitante, de los papás, coinciden con lo que realmente hemos obtenido de la entrevista y de la observación del niño. Identificar con claridad la información inicial que se desea obtener y tener consideración el tiempo de la entrevista inicial y si se tomará, ¿no? Tiempo adicional para corroborar la información en el transcurso del proceso mismo. Podemos tener más de una entrevista inicial con infantes. Yo usualmente tengo entre 2 a 3, donde voy alternando la entrevista con el juego, ¿no? Para poder corroborar también el diagnóstico y en el caso sea necesario la aplicación de algunas pruebas, ¿no? Proyectivas, tanto como psicométricas. En el caso del ambiente con el niño, vamos a tener la posibilidad de construir también un ambiente ad hoc para el trabajo con infantes. No es lo mismo un consultorio o un espacio de atención psicológica a un adulto que a un niño. El niño que ingresa a un espacio de consultorio de adultos, de por sí ya se siente con mucha más angustia de lo regular, ¿ok? Entonces debemos contar idealmente con diferentes áreas para jugar, ¿no? Tapetes en el suelo, mesitas, sillas, evitar estas mesas altas, ¿no? De distancia afectiva entre el niño y el entrevistador. Considerar también el material de juego que puede haber en el lugar, ¿no? Usualmente debe haber tanto material inestructurado como plastelina, ¿no? Tijera, papeles, ¿no? Lápices de color, bloques para armar,
pero también material más estructurado, como por ejemplo, ¿no? Una familia, ¿no? Una familia de goma o una familia, ¿no? Digamos, de plástico un poquito más duro para que el niño no lo rompa, ¿ok? Casitas, ¿no? Para que, y los elementos con los que usualmente un niño podría jugar, ¿no? Y podría proyectar en esos objetos, en estos juguetes, su mundo anímico, ¿no? Su mundo familiar, su contexto anímico en general. Entonces debemos tener en consideración, muy importante, el ambiente. ¿Qué ajustes debemos realizar en la entrevista de acuerdo al nivel del desarrollo? Perpiñá, que es uno de los más importantes, ¿no?, autores en términos de la entrevista psicológica y que todos ustedes lo deben conocer, ¿correcto? Habla de diferentes momentos de acuerdo al patrón evolutivo. Entre los 3 y 5 años hay que ser absolutamente flexibles y mucho más lúdicos, emplear el vocabulario del niño, emplear frases cortas. Mientras el niño va avanzando en el periodo evolutivo y llegan, por ejemplo, entre los 6 y 11 años, que es la básica regular, ¿no? Primaria, inicial y primaria, iniciar el rapport sosteniendo sobre todo los intereses del infante y fortalezas del niño, es decir, comenzar diciéndole, mira, me contó tu mami que te gusta manejar la bicicleta. Y ahí comenzar el clima como un clima más desde lo que a él le gusta, ¿no? Como proponiéndole, vamos a conversar de lo que te gusta inicialmente. Y él va a comenzar a contar, sí, me gusta montar bicicleta. Ay, qué bueno. De repente hacia el final de la entrevista me vas dando un poco más de datos sobre cómo se maneja, ¿no? Qué tipo de bicicleta te gusta, para poder ir enganchando con él o con ella. Vamos a tratar de incorporar más juegos de mesa, dibujos, ¿no? De mayor contenido verbal también. Preguntas un poco más abiertas. Y ya cuando se aproximan a la adolescencia de 12, ¿no?, a 18 años, que ya eso es un proceso más evolutivo de la adolescencia, hay que reforzar sobre todo los criterios de confiabilidad. ¿Por qué? Porque están en un espacio de autoexploración, de autoconocimiento, de la construcción de su identidad, y debemos tener, ¿no?, o brindar la total confianza de que la información que está ahí no va a salir en otro campo o en otro espacio si es que no compromete, ¿no?, su vida y su integridad, ¿ok? Aquí el empleo es de formatos un poco más estructurados porque el lenguaje también ya llega a ser mucho más abstracto que en etapas evolutivas previas, ¿ok? Entonces, eso es un poco los ajustes de la entrevista. Y bueno, tenemos aquí la entrevista como proceso, que ya todos ustedes la conocen y que es similar para el caso de los niños, ¿no? En la fase inicial de la entrevista con el infante, nos vamos a presentar como terapeutas mencionando las fortalezas del niño, indicando que aquí estamos para conocerlo y no es una situación de evaluación en exclusiva, ¿no? Que no vamos a concentrarnos en lo malo, sino que vamos a concentrarnos en conocerlo, ¿ok? Los objetivos de la entrevista, ¿no? Y que esto va a ser totalmente confidencial, ¿no? Que todo lo que él diga en ese espacio con nosotros como evaluadores, ¿no?, va a ser totalmente valioso y no va a tener una nota ni buena ni mala. En la fase intermedia vamos a fortalecer este vínculo, este rapport, para brindarle la opción al niño a explorar, es decir, a poder, ¿no?, decir todo lo que él quiera decir bajo las formas que él lo quiera hacer, ¿no? Proponerles, si es que de repente en la entrevista ustedes van viendo que no va avanzando como ustedes quisieran, proponerle un tema más lúdico, un juego diagnóstico. Por eso siempre es bueno tener este material de juego en el consultorio o en el espacio donde estén trabajando con niños. Y en la fase final, ¿no?, concentrarse en lo positivo, ¿correcto? Retomar esta idea inicial, ¿no?, que cuando él entró y les dijo, bueno, a mí me gusta manejar bicicleta o me gusta jugar, no sé, con crayolas, ¿no? Retomar esa idea inicial desde lo positivo, señalando sus fortalezas y la libertad para aclarar las dudas, si es que le quedó alguna duda de este encuentro, ¿no?, que han tenido con ustedes durante algunos minutos, ¿ok? Entonces, estas 3 fases que se da en todo proceso de entrevista también se aplica con los infantes, ¿no? Pero desde una manera más flexible e incorporando lo lúdico de ser necesario, ¿ok? Entonces, para hacer un resumen, siendo ya algunos minutos en los cuales ya tengo que acabar, como les digo, he tratado de como subsumir bastante información. Lo más importante de las primeras entrevistas con niños es la construcción de un motivo de consulta latente, es decir, el motivo de consulta real, que está debajo del síntoma por el cual el niño es consultante o consultado, ¿ok? Que está debajo de la encopresis, de la eneuresis, de la conducta disruptiva, ¿no?, de la desatención o desmotivación del niño en el aula. El motivo de consulta se tiene que construir o co-construir con los papás y con el infante, ¿ok? La importancia del vínculo, de este rapport inicial. Permite además estas entrevistas iniciales planificar la ruta de la evaluación diagnóstica, si es que vamos a tomar pruebas psicológicas o no.
Aspectos a tomar en consideración de las variables del niño y del profesional para hacer las entrevistas. Punto número 1, el factor evolutivo. Tener total conocimiento de todas nuestras teorías evolutivas del desarrollo humano. Que los niños además son reporteros esenciales de sus propias experiencias. El experto clínico va a buscar y develar tal contenido. No vamos a rechazar absolutamente nada de lo que el niño nos diga, nos manifieste o nos dibuje, ¿no? O juegue con nosotros, ¿ok? Los niños son esenciales, ¿no? Dadores de significado. La observación y la narrativa de manera transversal también. Enfoque de entrevista flexible y orientado directamente al niño. Enfoques en las teorías del desarrollo, ¿no? Claridad de elementos clínicos de anormalidad y de normalidad, ¿no? O sea, de lo patológico y de lo normal. Nosotros somos responsables de nuestro conocimiento. Antes de entrar a una entrevista o a una evaluación diagnóstica, debemos tener total certeza de nuestro conocimiento. Entonces, debemos conocer información previa del niño, objetivos de la entrevista, para qué lo estoy entrevistando, cuál es el motivo de consulta, qué es lo que me dice este motivo de consulta, qué es lo que me dice mi teoría de este motivo, de este síntoma en particular. Y también tener en consideración cuál es el ambiente óptimo para desarrollar mi entrevista. Tengo que tener entonces estos 3 factores bastante bien mapeados para poder desarrollar una buena entrevista con infantes. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta? Dejo abierto el campo para poder absolver sus dudas. Y bueno, acá están las referencias bibliográficas que me imagino ya Miss Carla les pasará pronto. Norma, sí, por favor, adelante. Docente, buenas noches. Yo tengo Buenas una consulta que me ha pasado en mi sede. ¿Cómo yo puedo detectar si me está diciendo, si está diciéndome de verdad o me está diciendo una mentira? Porque pasa que me dice una cosa la entrevistada de 15, 16 años, pero después viene la madre y dice lo contrario. Y efectivamente la madre muestra con evidencias cómo detectar la mentira en un adolescente de 16 años. Gracias. Gracias. Gracias, Norma. En el caso de adolescentes, la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el caso de los niños, tenemos que creer, ¿no? Porque recuerden que los niños tienen una memoria un poco más limitada que el adolescente. En el caso de un adolescente más sí, ya lo pasé. A ver, vuelvo a compartir el enlace. ¿Ya? En el caso de un adolescente, si es que te queda la duda de la información, ¿ok? Yo apelaría a la aplicación de algunas técnicas proyectivas, porque en las técnicas proyectivas sí o sí salen elementos de las características de su personalidad y algunas técnicas psicométricas, ¿ok? Podríamos emplear tal vez un milón clínico o un milón regular y, por ejemplo, un test proyectivo. Si es que tú manejas el dibujo de la figura humana, pero yo no solamente suelo usar figura humana, sino test de la familia, desiderativo, figura humana. Tendrías que apelar a los diferentes mecanismos de evaluación diagnóstica para corroborar si es que todavía te queda duda y sientes que hay algo ahí que está ocultando este adolescente. Recordemos que la adolescencia además oculta muchos elementos, ¿no? Es parte regular del proceso evolutivo de la adolescencia, ¿no? Inhibirse, ocultar. Rafael, por favor, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, psicóloga. En mi sede he tenido esta semana 2 casos de estudiantes que están en un proceso judicial, como usted menciona, por violencia familiar. Entonces me gustaría consultarle cómo comienzo yo una entrevista con un niño aproximadamente, bueno, de primaria, ¿no? Que efectivamente ha sido víctima de violencia. ¿Qué recomendaciones me podría dar, por favor? En el caso de lo que tú mencionas, Rafael, en niños en situación de violencia tenemos que ser aún mucho más delicados. No podemos revictimizar al niño, ¿no? Porque volver a hacer la consulta o traer estos temas pueden ser mucho más duros en la infancia. Pero lo que yo sugeriría, ¿no? De acuerdo también a mi propia expertise, es poder trabajar desde lo más lúdico
con un niño, en general con cualquier niño, pero más aún con un niño con estas características. Ser absolutamente flexible, y yo te propondría tal vez, ¿no?, si es que se puede evaluar a través de la hora de juego diagnóstica, ¿no? O sea, teniendo en consideración que puedas construir una cajita de juegos, ¿no? Y utilizar la hora de juego diagnóstica como una herramienta, ¿no?, de evaluación, para no utilizar la entrevista como tal, sino a ver cómo juega, ¿no? A qué juega, si te incorpora o no te incorpora el juego a ti, ¿no? Y de ahí poder, ¿no?, generar más inferencias de acuerdo también a lo que él te está mostrando o ella te está mostrando a través del juego. Tal vez podría ser interesante que lo lleves por ese camino, Rafael. Muchas gracias. Gracias a ti. Jordina. Mis buenas tardes. Conectando a la pregunta que mencionaba y relacionándola con mi compañero, personalmente he tenido un niño que se ha utilizado de la manera lúdica para la entrevista, además de test proyectivos. Pero a pesar de todo ello, el niño era retraído, muy temeroso, es más, no hacía contacto visual, dado por el entorno familiar también. Entonces no quería insistir en la primera entrevista. Hemos incidido en la segunda entrevista y en la tercera recién, pero a través de pintar, que era lo que le gustaba a Casitas. Pero volviendo a la primera entrevista, si notamos todo esa, que no tiene esa apertura de contacto visual, es tímido, ¿qué más podríamos hacer si no se puede llegar al niño a través de la parte lúdica? En general, si es que no llegan ni siquiera a través de lo lúdico, Jordina, se trata de un caso muy comprometido, ¿ok? Entonces, habrá que ir a su ritmo. Yo sé que a nosotros nos angustia mucho porque necesitamos tener un diagnóstico mucho más claro, pero hay que trabajar justamente en el juego, ¿no? Es decir, tú me dices, pero al final llegamos a conectar a través de la pintura, que era algo lo que a él le gustaba mucho. Pensemos en un niño con TEA, ¿ok? Que es mucho más sensitivo. De repente no es el caso, pero un niño con un trastorno, ¿no?, del espectro autista necesita trabajar inicialmente, ¿no?, desde lo sensitivo, desde las burbujas, desde el agua, desde la pintura, ¿no?, desde estos elementos lo menos estructurado posible, ¿ok? Lo más flexible y acorde a sus motivaciones. Si inicialmente nos vamos dando cuenta, no, por la entrevista no va, porque no me va a hablar, por el juego que yo le voy a proponer, no le doy la caja de juegos y de repente ni siquiera lo va a abrir, ¿no? Es ir contemplando qué es lo que realmente se puede aproximar a él. Tal vez seguir trabajando a través de estos elementos más gráficos, Jordina, ¿no? Si es que es la pintura lo que a él le gusta, poder ver qué elementos en relación, ¿no?, justamente a estas herramientas más de terapia expresiva, ¿no?, te podrían ayudar para poder contactar un poquito más con él y tener una aproximación lúdica, pero desde lo expresivo con él, ¿no? Por ejemplo, la pintura, pero ¿qué otros elementos, además de la pintura, desde las terapias expresivas te podrían ayudar? Te sugeriría que puedas revisar por ahí, ¿no? Terapias expresivas se llaman, y puedes revisar también qué material se utiliza ahí para poder hacer el diagnóstico con niños. ¿Ok? Muchas gracias. Y una última consulta para terminar. ¿Qué hacemos si el niño, a pesar de todo esto, está trabajado? Es decir, como que no se puede recabar mayor información a pesar de haber establecido confianza, sino que está inducido por la familia a qué decir y qué no decir. Y lo que pasa es que ahí, claro, lo que pasa es que ahí el trabajo, como les decía desde un inicio, ¿no? Trabajar con niños es trabajar con papás o con cuidadores. No vamos a poder generar una buena alianza terapéutica porque finalmente este niño va a una evaluación porque algo le está pasando y vamos a tener que intervenir con él a futuro, ¿no? O otra persona va a ser derivado. Necesitamos generar una alianza terapéutica con los papás. Todo lo que se trabaje con el niño en el espacio, a nivel de la evaluación, de la hora de juego diagnóstica, tienen que los papás, ¿no?, estar de acuerdo con ello y seguir en la misma sintonía. Si no trabajamos con la familia y con los papás, no sirve de nada trabajar con el niño. Lamentablemente, pues, no vamos a obtener ningún tipo de cambio, ¿ok? Muy bien. Bueno, nos quedamos entonces aquí. Yo sé que pueden surgir muchísimas otras preguntas más. Yo feliz de poder ayudarlos. Cuenten con mi apoyo para eso. Ya algunos de ustedes me conocen, así que me pueden escribir. Voy a dejar por ahí mi correo electrónico para quien así lo necesite y compartirles material del trabajo con infantes, ¿ok? Voy a dejar mi correo aquí para que todos lo tengan. Ya. A ver. Sí, ¿dónde sale el arroba? Ok. Listo. Ahí tienen entonces mi correo electrónico, igual lo pueden solicitar a Miss Carla, el PPT también se lo voy a pasar a Miss Carla de internado para que lo pueda compartir con todos ustedes. Mónica, contigo cierro porque ya tengo que entrar a dictar. Adelante.
Sí, Miss, estaba escuchando acerca de los niños que tienen algún problema familiar, ¿verdad? Pero en caso de que el niño viva solamente con el papá y que sufra maltrato físico, ¿cómo hago para abordar? Porque el niño no quiere abrirse, no quiere contar porque tiene desconfianza, porque ya el papá le amenaza, porque ya anteriormente se le quitó, ¿no? Porque se evidenció ese maltrato físico, entonces se le llamó al papá, entonces se le dijo, si vemos alguna cosa, inmediatamente nosotros vamos a proceder, vamos a hacer la denuncia. Y ya el alumno parece que es amenazado. Hemos observado, la maestra ha observado que dentro de esta carta escribe papelitos donde él puede morirse, que vivir, ¿no? Entonces, pero no quiere abrir en psicología. ¿Cómo abordaría ese tema? Ahí el caso se torna triplemente más complejo, Mónica, porque este niño está en una situación de, digamos, violencia. Quien lo cuida es su agresor, y adicional a eso, ¿no? Tenemos que es un niño que parece ser que no tiene ninguna otra red de soporte. Aquí lo único que conviene es que el colegio o el área educativa pueda sentar en específico la denuncia en caso esté dentro de sus posibilidades, para que este niño, ¿no? Por la coacción legal, ¿no? El papá se ponga a derecho, ¿no? Es decir, que pueda ser consciente de la gravedad de lo que está sucediendo. Los seres humanos adultos, muchos de los seres humanos trabajan por coacción, ¿no? O sea, bueno, me van a denunciar o ya me denunciaron y lo que tengo que hacer es tomar cartas en el asunto. Lamentablemente nosotros como psicólogos también tenemos nuestros límites, ¿no? Queremos cambiar y queremos ayudar al infante, pero si él sigue o se mantiene en una situación así, probablemente su conducta va a seguir siendo, ¿no?, más retraída, no va a querer mencionar mucho, pero ya en no decir nada nos está diciendo un montón. Sigue estando en una situación de conflicto y de violencia donde es coaccionado por el papá. Entonces acá valdrá la pena tal vez nuevamente apelar a las técnicas más proyectivas para saber qué es lo que está pasando con él, tal vez a nivel de las técnicas gráficas, que son las más sencillas de trabajar con los infantes, ¿no? Las gráficas lúdicas, y a partir de eso ver qué es lo que sale en sus dibujos, qué es lo que sale en su gráfica, y poder aproximarnos a un diagnóstico, ¿no?, presuntivo con ello, y llamar al papá nuevamente, ¿no? Y en caso del maltrato continúe, bueno, ahí tendrán que ejercer un poco más de presión desde las autoridades de la institución educativa, ¿no? Para tomar cartas en el asunto. Sí, el detalle es que el papá le dice siempre, porque ha escuchado a los compañeritos, ¿no? De que cualquier cosa que le pase al niño, la denuncia y todo eso, le ha dicho que no le importa a él perderlo. Si le quitan la seguridad de los niños, para él mejor. Incluso le ha castigado no comprar los materiales por la queja que ha tenido. Claro, es un papá, Mónica, absolutamente agresivo. Lamentablemente el audio no se escucha muy bien, pero lo que entiendo es que es un papá, ¿no?, que lo coacciona, que lo castiga, no es un papá, no es un papá digamos, vincular, no es un papá totalmente agresivo, negligente y demás. En este caso, como te decía, no vamos a poder destapar un poco el cerebro del papá para que pueda cambiar su actitud. Aquí lo que conviene no es trabajar junto a la ley. Por ahí Susi está mencionando algo del protocolo número 6 o el protocolo 6. Yo no conozco muy bien el protocolo 6, tal vez eso se trabaja desde las instituciones educativas o judiciales, entendería que sí, y está muy bien, gracias Susi por mencionarlo. Ahí sí conviene que desde las autoridades de la escuela se pueda trabajar con mucha más presión, ¿no?, con este papá, porque está colocando en una situación de riesgo inminente hacia este infante, y tal vez solicitar visitas domiciliarias, ¿no?, desde el colegio, ¿no? El área psicológica tendrá que realizar con la asistenta social visitas domiciliarias para comprobar el estado, ¿no?, de la calidad de vida de este infante. Tener la mayor cantidad de información para poder asentar la denuncia correspondiente. Pero esto ya va a partir de las autoridades de la institución en la cual tú estés laborando también. ¿Ok? Como les decía, la psicología infantil es muy difícil, pero estamos también limitados, ¿no?, en temas que depende mucho de del interés de los papás, ¿no?, en este caso de los niños, para poder tener mejoras, ¿no?, en general en el mundo anímico. También con el CEM, con el Centro de Emergencia Mujer. Claro, pero en el CEM me parece que es el adulto, ¿no?, quien va, o puede ser el mismo niño, no tengo ahí muy claro, creo que no, creo que, bueno, es para poblaciones vulnerables en general, pero cuando es un niño muy chiquitito, creo que la denuncia la tendrían que hacer desde el mismo centro educativo. Muy bien,
Bueno, chicos, nos quedamos aquí siendo las 18:13. Como les decía, yo me tengo que retirar a otra clase. Muchísimas gracias. Ha sido un espacio muy interesante, muy rico de compartir. Y cualquier duda o consulta, ya tienen ustedes mi correo electrónico para poder seguir dialogando en este tema tan interesante. Cuídense muchísimo y espero verlos pronto. Y a quienes tengan internado conmigo, los veo también en la asesoría de la próxima semana. Un abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, cuídense. Gracias. Hasta luego, Mi.